Entonces, resulta que esta clase es virtual, 100% virtual, no vamos a tener ningún encuentro presencial. Tenemos nuestros encuentros sincrónicos que están programados en el horario de 4 de la tarde a 7 de la noche, ¿sí? Y recordemos que pues más o menos por el número de créditos hay una asignación de trabajo autónomo o independiente que es proporcional al tiempo que tenemos sincrónico, ¿sí? Que serían 3 horas. Y empezando pues que de pronto no todas las sesiones vayan a ser de 3 horas, ¿sí? Porque yo comprendo que es muy difícil estar 3 horas frente a un computador. Em, Esta es una asignatura que está pensada en algo muy práctico. Entonces, la idea es que no sea 100% teórica, sino que tengamos espacios de práctica y que se vaya implementando lo que vamos trabajando en la clase, lo vayamos implementando, ¿sí? Ya les iré contando, pues, cuál es la estructura que tenemos hasta el momento, ¿sí? Inicialmente, bueno, yo entiendo que de pronto hay personas que tienen algunas dificultades para conectarse en determinado momento. Entonces, sí, la asistencia es muy importante, pero pues también comprendo, por ejemplo, que si ustedes tienen una clase en la ETIC, puede que sea o en la universidad, que tengan que desplazarse hasta su casa y pues de pronto el tiempo de transporte sea prolongado por la hora. O sea, todas esas dinámicas que ocurren son completamente comprensibles y es por eso que las sesiones van a quedar grabadas. ¿Listo? Esto es en el caso de que por algún motivo no hayas podido asistir, entonces pues puedas acceder a la grabación. ¿Sí? Sin embargo, pues sí se va a tomar la asistencia a todas las clases porque a pesar de que es un entorno virtual, de que se puede flexibilizar, de que si es que comprendo las dinámicas particulares de cada uno y cada una de ustedes, sí es muy importante que igual sea asumido con responsabilidad y compromiso académico, ¿cierto? Entonces, todas las clases yo voy a tomar la asistencia, ¿sí? La asistencia la voy a tomar por medio de un Forms. Entonces, ya les voy a compartir el código. Por aquí está el código de pronto para quienes no se hayan unido todavía al grupo de WhatsApp. Lo pueden escanear para unirse al grupo de WhatsApp, ¿sí? El link también se encuentra en el correo donde les compartí la clase del día de hoy. Entonces, para que se vayan uniendo, en este momento tengo 15 personas en el grupo de WhatsApp, entonces para que lo puedan ir haciendo. ¿Listo? Entonces, voy a silenciar un momentico para que ustedes vayan uniéndose al grupo y ya regreso con ustedes. Bueno, espero que se hayan podido unir al grupo de WhatsApp. Y entonces, como les venía comentando, al final igual voy a volver a colocar el código QR, igual lo encuentran en el link del correo. Y lo primero que quiero hacer antes de que se me pase como un poquito en esta parte de la presentación es una caracterización y de paso esta caracterización va a ser como la asistencia del día de hoy. Entonces les voy a pedir el favor que escaneen el código. Yo ya les voy a compartir por el chat. Bueno, yo les compartí en Teams, creé un grupo donde ustedes pues van a encontrar las clases de las diferentes sesiones programadas para desarrollar las clases en este caso. Entonces, por favor, ustedes pueden, les voy a colocar acá.
unirse desde su calendario. Listo, acá les acabo de enviar el link de la caracterización también por el mensaje de Teams. Se pueden unir desde su calendario, ¿sí? Directamente. En este caso también los que pudieron vincularse, supongo que accedieron al correo, ¿sí? Bueno, puede que de pronto algunas personas no hayan accedido a la aplicación de Teams y por eso en este momento no estén acá. Entonces, en este momento la caracterización para mí es muy importante hacerla. Son unas preguntas muy sencillas, las cuales me permiten tener un poco más el contexto de cada uno de ustedes para entender esas dinámicas, ¿sí? Entonces, para que por favor me indiquen el semestre en el que se encuentran o si ustedes prefieren decirlo, la matrícula, ¿sí? Se han inscrito 5 semestres, 4 semestres, para que me lo indiquen allí. También les pregunto sobre los espacios de que ustedes están trabajando, pedagogía de la tecnología o didáctica de la tecnología, ¿sí? De pronto tienen algunas clases relacionadas con este componente. Es importante saberlo porque pues en este momento la, lo que nosotros vamos a hacer es un componente de la didáctica de la tecnología, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un proyecto. Ustedes ya han venido trabajando semestres anteriores, los proyectos integradores, y por supuesto que lo ideal en este espacio académico es que ustedes logren integrar las demás asignaturas que ustedes estén cursando con el proyecto que se vaya a desarrollar en este espacio académico. Además, les pregunto si tienen inscrita alguna práctica pedagógica o varias prácticas pedagógicas, para que por favor me lo indiquen, ya que quienes estén en la versión 2 de la práctica pedagógica sabrán que deben entregar un producto de dicha práctica al final del semestre. Entonces, lo ideal es que ustedes logren vincular las diferentes actividades que se desarrollan en varias de sus asignaturas para generar un único proyecto que las integre, como su nombre lo indica, y que ustedes puedan hacer un producto de una muy buena calidad, ¿sí? Y que no tengan que estar haciendo un producto o un proyecto por cada una de las asignaturas que ustedes ven. Entonces, la mejor manera de lograr cómo articular esa información, lo consideré por medio de esta encuesta de caracterización, ¿sí? Em, entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito del espacio académico como tal mientras ustedes van diligenciando. De pronto, si lo están viendo en diferido, pues también es como diligenciarlo para tener la información lo más completa posible. Entonces, primero, pues tenemos 3 horas, ¿sí? De clase. La idea no es estar las 3 horas unidos en el mismo. Habrán sesiones en las cuales las dividiremos en grupos de trabajo y se irá haciendo acompañamiento a cada uno de los grupos de trabajo. Generalmente pues hay digamos, una buena proporción de las clases que van a ser como estilo magistral. Sin embargo, para mí es muy importante que ustedes pues participen, ¿sí? Entonces, lo ideal y es que si vas a estar en la clase, que estés dispuesto para estar en la clase. ¿A qué me refiero con esto? Yo, como les digo, entiendo las dinámicas y las particularidades y de pronto alguno va conectado en el Transmilenio escuchando la clase, ¿sí? Pero pues lo ideal es que ustedes se den el tiempo y el espacio para poder conectarse, poder trabajar en la clase, poder participar, ¿sí? Ese espacio virtual tiene muchas ventajas y es que nos permite estar en diferentes lugares a la vez y tener la opción de poder participar de forma diferida en la clase, de acceder a esa información. Sin embargo, pues también como ustedes sabrán, digamos que se pierde un poco esa cercanía y esa socialización, ¿sí? Entonces, hay momentos y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de dar clases virtuales de pronto en sus colegios
o quienes hayan estado en Tecnocolmena, sabrán que a veces uno se siente como hablándole a la pantalla muy solito. Entonces, la idea es que no sea una asistencia solo de estar conectados. Yo sé que la plataforma Teams toma la asistencia, pero pues yo tengo el mecanismo del Forms en el cual les voy a como pedir que lo diligencien clase a clase y es el cual yo voy a tener en cuenta para tomar la asistencia, ¿sí? Y la participación también es muy importante dentro de la clase porque si no se vuelve un monólogo, tipo ver un tutorial en YouTube de cómo hacer algo o sobre diseño instruccional, que hay un montón, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la idea no, la idea es que se construya, que se dialogue, que ustedes hagan sus preguntas. Sí, esto es un espacio de enriquecimiento, de formación. Entonces, la idea es que ustedes tengan la confianza de que ustedes acá pueden participar y, por supuesto, que de pronto habrán personas que dirán como que la clase como no, de pronto no les llama mucho la atención, porque siempre pasa, pues no somos afines a todos los espacios académicos, pero pues sí, tenemos este compromiso y pues yo sí espero que con toda la actitud pues podamos ir desarrollando de forma exitosa este espacio académico. Con respecto a la asistencia, les quiero recordar que en el manual del estudiantil pues se indica que con 20% de fallas pues ya se reprueba la asignatura con cero. ¿Sí? Obviamente eso afecta muchísimo, afecta el promedio bastante y no solo es perder una asignatura, sino además de que el promedio baja muchísimo. Entonces, pues sí, recomendarles que por favor procuren asistir a las sesiones. En este caso, al completar 4 inasistencias, ¿cierto? Que vendría siendo la cuarta parte de las sesiones. Tenemos programadas 16 sesiones, ¿sí? Y si se llegase a faltar a 4 de estas, que viene siendo el 25%, pues ya queda en cero la asignatura. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si de pronto se presentó alguna situación en la cual ustedes no se unieron a la clase, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es, yo voy a dejar la grabación, una idea tomada del profesor Mateo Soler, es grabar estas sesiones y ponerlas en YouTube para que ustedes puedan acceder, verlas, ¿sí? Y tomar la asistencia máximo un día después, ¿sí? Entonces, esta asistencia se va a cerrar el jueves a las 12 de la noche. ¿Listo? A las 11:59 se va a cerrar para que ustedes lo tengan en cuenta. Hasta el momento, ¿hay alguna inquietud o sugerencia, duda que quieran compartir? No, profe. ¿Todo clarísimo? Bueno, mm, entonces, ¿cuál es la idea? Que establezcamos, pues el horario, como les digo, es de 4 a 7. En la caracterización, espero que me hayan escrito, digamos, en donde dice como si hay un requerimiento especial. Es para tener en cuenta si de pronto algunos están saliendo de clases de la universidad y no alcanzan a conectarse inmediatamente. Mi propuesta, ¿sí? Es que iniciemos la clase a las 4:30 de la tarde, si les parece bien, ¿sí? Esto pues para darles como no sé, si tienen si han tenido clases virtuales antes de esta, pues que tengan como un momento de descanso antes de iniciar. Por otra parte, si ustedes han salido de la universidad y se están trasladando, pues darles un poco más de tiempo para que, digamos, que alcancen a llegar a sus lugares. En este caso, pues yo supongo casa o de donde ustedes se conectan, ¿sí? Y pues también es porque, como les decía, es un espacio de 3 horas, que es bastante largo. La idea es, pues, priorizar la información y también como enfocarnos bastante en la parte de la práctica,
¿sí? No quedarnos en ver una clase de 3 horas. Entonces, si empezamos a las 4, pues algunas clases es probable que terminemos tipo 6:30, otras a las 7, y eso depende mucho pues del contenido que vayamos a trabajar en cada una de las clases. Hay contenidos un poco más densos, hay contenidos un poco más ligeros en este caso, entonces pues digamos que la programación está planteada y de acuerdo pues al contenido temático de cada sesión, estas sesiones podrían ser más cortas dependiendo sea el caso. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna situación particular o están todos de acuerdo con esa sugerencia. De No, sí, una señora. manito. Perfecto. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea de este espacio académico? Ustedes, creo que todos, porque ya pasaron por primer semestre, si están en la versión 2 del programa, vieron una asignatura que se llama Tecnología y Aprendizaje Digital, ¿sí? Este espacio retoma y está muy relacionado con ese primer momento que ustedes trabajaron en primer semestre. Entonces, ¿cuál es la idea? En este caso, el curso está planteado en una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Como yo les comentaba, recordemos los proyectos integradores. Yo no sé en este momento si ustedes ya se han encontrado con profesores de otras asignaturas y han hablado del proyecto integrador, pero pues ya para la siguiente semana debemos empezar como a aterrizarlo para poder empezar como a trabajar fuertemente en este. Entonces, la idea aquí no es que ustedes únicamente se dediquen como a elaborar recursos, ¿sí? Para rellenar un ambiente virtual, sino que ustedes lo piensen desde cero, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes enriquezcan con los demás espacios académicos, ¿sí? La propuesta desde que es ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es irles mostrando lo que vamos a hacer sesión a sesión. Digamos que vamos a iniciar con una sesión corta del día de hoy porque es solo como la presentación. Si hay dudas o inquietudes, por favor al final las vamos a ir socializando para que quedemos todos como con la misma información y que sea clara. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos en la sesión 1, que es la presentación. Nuevamente me presento porque no quedó en la grabación. Mi nombre es Stephanie Cuervo y estoy vinculada en la universidad desde el semestre pasado, desde el 2026-1. Tengo bastante trayectoria en instituciones educativas, en este caso en colegios, desde primaria, media. em, y pues mi formación, yo soy licenciada en biología, tengo una maestría en tecnología de la información aplicadas a la educación y también tengo una maestría en neuropsicología y educación. Entonces, pues digamos que ese es como mi background académico, ¿sí? Aquí en la universidad, pues he estado a cargo de diferentes espacios, por ejemplo, entornos virtuales, he estado a cargo también de psicología cognitiva, ¿sí? Y de ética profesional. Entonces, también tengo el rol de ser asesora de práctica. No sé si de pronto me encuentre con algunos de mis asesorados de práctica en este espacio porque todavía no nos conocemos. Creo que por aquí tengo asesorados de corte, soy asesora de corte y bueno, espero que nos vayamos conociendo a lo largo de este semestre. Sería muy bonito que de pronto si me ven por allá en la universidad me saluden y me digan quiénes son, porque pues como ustedes se dan cuenta las cámaras están apagadas y no los puedo ver. Entonces me van diciendo. ¿Listo? Bueno, en esta sesión, como les decía, también vamos a presentar el programa. Vamos a hablar del proyecto transversal y pues algunos materiales, recomendaciones, información sobre evaluación, etcétera. ¿Listo? Bueno, dentro de 8 días ya tenemos la sesión 2, es cuando ya vamos a empezar como con el tema acerca de educación y virtualidad.
Entonces, los temas que vamos a hablar es de la evolución de la educación a distancia. Entonces, vamos a retomar un poco como esa parte histórica de cómo ha ido surgiendo los entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a hablar y retomar eso que les comentaba sobre la clase de tecnología de aprendizaje digital, que vamos a hablar que es la virtualidad y la educación mediada por TIC, en las modalidades educativas y los diferentes escenarios formativos. Y vamos a ir hablando de cómo estas diferentes herramientas tecnológicas han ido, ¿cierto?, transformando el rol de los docentes a lo largo de la historia. ¿Sí? Entonces, ustedes sabrán que en un ambiente virtual de aprendizaje, el posicionamiento y el rol del docente no es exactamente el mismo que puede ser, por ejemplo, en un colegio de forma presencial, en el salón. ¿Sí? Entonces, pues ahí vamos a ir hablando de ese aspecto. La sesión 3, que es sobre teorías del aprendizaje aplicadas a los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, por allá ustedes habrán visto, espero, una clase que se llama modelos pedagógicos. Nosotros vamos a retomar algunas de esas teorías del aprendizaje, tanto las clásicas, no sé si recuerdan por allá el conductismo, el asociacionismo, constructivismo, ¿sí? Así como algunas otras mucho más contemporáneas, más nuevas, más recientes, aplicadas digamos, teniendo en cuenta más bien estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Entonces las vamos a ir retomando y vamos a mirar cuáles son las implicaciones que tienen estas diferentes teorías de aprendizaje en un entorno virtual. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del conductismo, pues ustedes entenderán que en un entorno virtual el conductismo tendría que estar ligado a premios, ¿cierto? A puntajes, etcétera. Entonces vamos a ir hablando de un poquito de cómo sería esto en un entorno virtual, ¿sí? Y por supuesto, pues vamos a hablar del conectivismo, que es el aprendizaje en red y conectividad, que es lo que está más vinculado con nuestro tema del curso en este caso. En la sesión 4, que va a ser del 26 de agosto, vamos a hablar de los modelos pedagógicos para la educación virtual. Entonces aquí, si en la sesión 3 hablamos de las teorías del aprendizaje, recuerden que las teorías son como los cimientos donde se posicionan los modelos pedagógicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Estos modelos centrados en el estudiante, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de metodologías activas, ¿sí? Por eso hablamos de aprendizaje autónomo, colaborativo, de pronto alcancemos a abordar un poquito sobre andamiajes y comunidades de aprendizaje, ¿listo? Entonces, esto es como para la sesión 4. La sesión 5 vamos a profundizar en el rol docente y en el rol de estudiante. Ustedes saben que mediante esta mediación tecnológica, ¿sí? El docente empieza a transformar su rol, el estudiante tiene un rol mucho más activo, ¿sí? Más empoderado de su propio proceso, ¿sí? Entonces aquí ese acompañamiento, esa asesoría va a ir cambiando y transformándose, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante en nuestro rol? Pues es establecer específicamente cuáles van a ser nuestras funciones en un entorno de aprendizaje y cómo puedo acompañar, ¿sí? Porque como ustedes sabrán, algunos entornos de aprendizaje, tipo por ejemplo MOOCs, ¿sí? Que son em, son cursos abiertos, pues es muy difícil hacer un acompañamiento tú a tú, sino que se tiene que hacer un acompañamiento diferente, ¿sí? Y se tiene que integrar estos roles de una manera diferente. En la sesión 6, que es del primer corte, que va a ser el 9 de septiembre. Entonces, el primer corte en la universidad está programado para el 11 de septiembre, ¿sí? Entonces, en este caso es el 9 porque es el miércoles anterior. Aquí se va a hacer el seguimiento y evaluación. Ustedes van a hacer una entrega de un documento de fundamentación pedagógica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes van a empezar a hacer un proyecto. Ese proyecto va a profundizar más adelante. Se va a ir desarrollando durante todo el corte, ¿sí? Van a haber otras actividades inmersas en ese tiempo, ¿sí? Entonces, ese documento de fundamentación, pues básicamente
¿sí? Es como esas bases para que yo pueda empezar con la siguiente parte del proyecto, que va a ser un diseño instruccional, que es la fundamentación pedagógica. Es allí donde ustedes van a escoger, por ejemplo, su modelo pedagógico, ¿cierto? Van a hablar de las características de este modelo pedagógico aplicadas al entorno virtual que ustedes van a empezar a desarrollar. Les puedo decir en este momento, para no adelantarme mucho, y es que el proyecto, yo supongo que todos han pensado que el proyecto debe ser justamente diseñar, o sea, planear, diseñar, desarrollar y en la medida de lo posible implementar un entorno virtual de aprendizaje. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque de pronto no todos van a tener la misma oportunidad de implementación en sus prácticas pedagógicas, ¿sí? Pero la idea es que nos pongamos como objetivo poderlo implementar. ¿Sí? Es probable que nosotros tengamos personas, que ustedes estén, algunos en práctica de inmersión 1, en práctica de inmersión 2. Este semestre ya pasaron estudiantes a práctica de inmersión 3. Entonces, en cada una de las prácticas, pues ustedes tienen ciertas responsabilidades y es perfectamente entendible que si estamos en una práctica de inmersión 1, pues que no podamos hacer una implementación de todo un entorno virtual de aprendizaje. Pero es probable que se pueda aplicar algunos de esos elementos en la práctica, ya sea un recurso en específico, una actividad particular. Eso lo podrían pues ir considerando y en este momento. Sí les hago la recomendación también desde mi rol como asesora de práctica pedagógica es que ustedes delimiten el entregable que ustedes tienen que hacer en la institución educativa, porque a veces como que lo dejamos como para último momento y ustedes tienen todas las herramientas durante el desarrollo de sus clases, por favor, pues traten de vincularlo. ¿Listo? En la medida de lo posible. Esto aplica para todas las personas que estén aquí, que estén en la práctica versión 2. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la idea? Que al cierre del primer corte se haga una sustentación muy cortica de lo que se ha ido avanzando. ¿Listo? No necesariamente las sustentaciones del proyecto tienen que ser como en público o en frente de todas las personas. En algunos casos podríamos, por ejemplo, asignar unas citas para la sustentación del mismo. ¿Sí? Lo que sí es que la sustentación final sí va a ser para todas las personas. Esa sí es fijo, fijo, va a ser para todos. ¿Listo? Entonces, para que también lo vayan considerando. Luego pasamos al segundo corte y vamos a empezar con esta clase que va a ser un poquito más densa, que es el diseño instruccional. Seguramente de otros espacios académicos o de sus propias experiencias, ustedes ya tienen un conocimiento y un acercamiento a lo que es el diseño instruccional. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar qué es el diseño instruccional, cuáles son los principios del diseño instruccional. Hay algunos modelos específicos que se trabajan, ¿sí? Y vamos a ver cómo organizar eso en una coherencia pedagógica. ¿Listo? Entonces, el diseño instruccional viene siendo el esqueleto de su ambiente de aprendizaje, ¿sí? Entonces, este lo vamos a desarrollar en el segundo corte. El proyecto transversal va a ser el diseño instruccional de un curso. ¿Listo? O sea, del curso que ustedes están desarrollando. La sesión 8 es la planeación de experiencias de aprendizaje, ¿sí? Entonces vamos a pensarnos ya no en clases, ¿sí? Yo sé que estamos en clase en este momento, pero ya nosotros nos visualizamos no solo en una clase, sino en una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Porque las clases virtuales, dependiendo de cómo las estemos organizando, cuando estamos hablando de un entorno virtual de aprendizaje, pueden ser unas experiencias mucho más dinámicas que solo lo que estamos haciendo en este momento, que es ir dando la clase. ¿Listo? Entonces, vamos a ir hablando de eso, ¿sí? Aquí vamos a hablar de los resultados de aprendizaje, lo que llamamos como los objetivos y la secuenciación didáctica, ¿sí? Esto es muy importante y esto es un poco relacionado con la parte de planeación cuando ustedes están en institución educativa, ¿sí? La diferencia es que la planeación y la secuencia cuando hacemos un entorno virtual de aprendizaje ya está completa
¿sí? Está todo montado. Mientras que cuando ustedes estén trabajando como profes, por ejemplo, en un colegio, ¿sí? Va a ser diferente porque ustedes van a ir planeando, ¿cierto? Ciertos momentos de la clase, pero no van a tener todos los recursos hechos desde el principio porque eso genera pues también cierto recarga laboral. También ustedes podrían, por ejemplo, desempeñarse como diseñadores instruccionales. Y es allí donde vamos a hablar de los roles que hablábamos del docente y el estudiante, porque ustedes como docentes van a tener toda la calificación, ¿cierto? Profesional para hacer, diseñar entornos de aprendizaje, desarrollar los guiones y los diseños instruccionales, ¿cierto? Para que otros docentes sean quienes los apliquen. Y en la virtualidad pasa mucho eso, que debemos pensar no solamente en cómo yo voy o daría o yo orientaría esa clase, sino que debo tomar decisiones pedagógicas específicas para que también se puedan implementar por diferentes docentes. ¿Listo? Y aquí estamos hablando pues también de la gestión del tiempo y las diferentes actividades. Porque en este caso pasa que a veces sobreestimamos, ¿sí? La, el tiempo y de pronto se pueden asignar actividades que no duran 3 horas, sino que lleguen a durar todo un mes. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esta forma de diseñar las actividades. En la sesión 9, que ya estamos pensada para el 30 de septiembre, vamos a hablar de las plataformas educativas y los recursos digitales. Ustedes ya están familiarizados con este tema, entonces pues no creo que sea muy extenso. Vamos a hablar de los LMS, los diferentes entornos virtuales y justamente vamos a tener en cuenta esos criterios pedagógicos de selección, ¿cierto? Que caracteriza cada una de estas plataformas y estos entornos y cómo utilizar los recursos de esas plataformas de acuerdo con la intencionalidad pedagógica. Luego viene la sesión 10. Vamos a hablar de las estrategias didácticas y evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces aquí vamos a profundizar un poco más allá sobre la evaluación formativa, sumativa, yo cómo puedo darme cuenta, ¿sí? De que el estudiante ha ido aprendiendo, ha ido construyendo su conocimiento, ha ido enriqueciendo ese aprendizaje, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que esa retroalimentación sea efectiva? ¿Sí? ¿Cómo hago ese seguimiento? Entonces es muy importante que pongamos en diálogo desde la experiencia, ¿cierto? Estas estrategias de evaluación. Lo digo desde la experiencia porque ustedes en este momento, pues creo que han cursado varios espacios de manera virtual. Entonces ustedes tienen una experiencia desde su rol como estudiante que es muy valiosa y que no se debe perder cuando ustedes tengan en cuenta el desarrollo de los ambientes de aprendizaje, porque a veces pasa que se nos olvidan nuestras propias experiencias previas, ¿no? Por ejemplo, en los colegios. A uno se le olvida cómo uno era en el colegio y eso hace que a veces no comprendamos, no empaticemos con el rol al cual yo le quiero eh, mostrar y enseñar en este caso. ¿Listo? Entonces es muy importante esa ampliación de perspectiva. Para la sesión 11 vamos a terminar el segundo corte. El segundo corte en el cronograma está pensado para el 26 de octubre, ¿sí? Pero con ánimo de que no nos quede todo como represado para noviembre, para finales de noviembre, donde todos vamos a estar con mucho trabajo porque es final de semestre. Entonces vamos a hacer la presentación como el corte en 14 de octubre. ¿Listo? Vamos a hacer la presentación del diseño instruccional y de la secuencia didáctica de ese entorno virtual de aprendizaje. ¿Listo? Esto es lo que ustedes, para que se vayan mentalizando, qué es lo que se tiene que hacer en segundo corte. Recuerden que esto no es como que apareció de la nada, sino que se ha venido desarrollando durante todo el semestre. Entonces, no es un producto que ustedes hacen una noche anterior trasnochándose toda la semana, sino que se va a ir enriqueciendo.
Y bueno, para la sesión 12, entonces tenemos un tema muy, muy importante de inclusión y accesibilidad. Resulta que a veces somos muy heteronormativos, ¿cierto? Y tenemos en cuenta a las personas más comunes, que son oyentes, que son visuales, ¿cierto? Cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, vamos a hablar de cómo nosotros podemos diseñar un entorno que sea accesible para las personas sin que presente una barrera para aquellas que tienen alguna discapacidad o alguna neurodivergencia. ¿Listo? Entonces, esto es lo que llama la atención a la diversidad. El diseño universal para el aprendizaje últimamente está muy en tendencia y hace unos años se reglamentó que se debe implementar, por ejemplo, en las instituciones educativas. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Ahora, todo esto que vamos a trabajar en la clase no es pensado solo para que se trabaje en este momento del espacio académico, sino que esto está pensado para que su práctica pedagógica, para que su formación profesional se enriquezca, ¿sí? Entonces es muy importante, considero muy importante este tema de la inclusión y la accesibilidad, porque muchas veces nosotros mismos ponemos barreras para nuestros estudiantes. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que eh, pensar cómo nosotros podemos llegar a toda la población sin generar ningún tipo, por ejemplo, de discriminación. Y aquí vamos a hablar, pues también, por supuesto, de barreras de acceso y brecha digital, que todos entendemos que las dinámicas sociopolíticas también afectan la forma como nosotros nos relacionamos con la tecnología y por supuesto nos va a afectar en nuestra formación, digámoslo así, como docentes. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Para la sesión de 13, que es el 28 de octubre, vamos a hablar de ética y ciudadanía digital. Entonces, pues este está muy relacionado con, por supuesto, el uso responsable de las diferentes tecnologías. Vamos a hablar, es muy importante que lo abordemos, los derechos de autor y las licencias abiertas, porque, por ejemplo, a veces utilizamos imágenes que encontramos en Google y nosotros tenemos que citar, revisar si esa licencia es abierta para poderla utilizar en un entorno, ¿sí? O de lo contrario, pues no se puede hacer. También pasa, por ejemplo, que si ustedes van a tener algún tipo de vínculo laboral como diseñadores instruccionales, ¿sí? Que muchas instituciones optan por diseñar sus propios recursos. Todo lo que son imágenes, videos, audios, se elaboran dentro de la institución para no incurrir en alguna infracción a los derechos de autor y las licencias. ¿Listo? Y pues también algo muy, muy importante que es la protección de datos y la privacidad, que aquí es muy importante que nosotros también trabajemos en cómo nos relacionamos con esas tecnologías, qué tanta información nosotros proveemos y cómo esta puede llegar a estar expuesta. La sesión 14 va a consistir en la analítica del aprendizaje y el seguimiento pedagógico. En este caso, más que una evaluación, ¿cierto? Va a ir allá a ese análisis, ¿cierto? Que me va a indicar a mí, me va a generar a mí múltiples opciones y retroalimentaciones para hacer iteraciones sobre ese entorno que estoy desarrollando, ¿sí? Y así yo tengo digámoslo así, los argumentos para tomar decisiones pedagógicas basadas en información. ¿Listo? La sesión 15 vamos a hablar de innovación y tendencias en los entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a hablar de tecnologías emergentes, de la IA y entornos inmersivos. Aquí, pues, quienes hayan tenido experiencia de pronto en inteligencia artificial o que tengan experiencia o conocimiento en realidad mixta, tipo realidad aumentada, realidad virtual. Entonces, vamos a ir hablando de todas estas tecnologías y vamos a hablar de innovación pedagógica, porque como sabemos, muchas de esas tecnologías han venido siendo desarrolladas ya bastante hace años, sí, por lo menos unos 10 años, pero si nos damos cuenta,
esas tecnologías de pronto no han impactado en el contexto, ¿cierto? Y ahí es donde la innovación pedagógica no se ciñe exclusivamente a crear una nueva tecnología, una aplicación revolucionaria, sino cómo esa tecnología y esa aplicación, eso que yo diseño tecnológicamente, es adoptado por la población, ¿sí? Porque si eso no es funcional para la población, pues no le podemos decir que es una innovación. Entonces vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Y vamos a finalizar el 11 de noviembre, el tercer corte. En este caso, pues como les comentaba, se va a hacer la presentación de la propuesta pedagógica integral de un entorno virtual de aprendizaje. Aquí dice socializada y argumentada, ¿sí? Entonces, pues esto es muy importante que ya, si ustedes se vayan organizando su agenda, no lo dejen para último minuto, ¿sí? Porque aunque sabemos que digamos que la parte académica es bastante exigente y que puede exigir mucho tiempo, ¿cierto? Sí es importante que ustedes también puedan manejar sus tiempos adecuadamente y no resulten, digamos, con algunos problemas crónicos de estrés, con de pronto ansiedad, etcétera. Entonces, hay que manejarlo. Por eso es mejor ir trabajando y no dejarlo para último minuto. Bueno, entonces, la evaluación. El primero, las metodologías que vamos a aplicar, como les decía, vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos, porque vamos a desarrollar un proyecto. El design thinking, que ustedes pues ya conocen esta metodología, y el flip classroom, que tiene mucho que ver con esa, no solo recibir la información en la clase, sino también hacer una preparación previa y hacer un trabajo, ¿cierto? Fuera de clase que me permita a mí pues interactuar mejor durante la misma. La evaluación. Entonces, como yo les decía, asistencia y participación en clase va a ser el 20%. Recuerden que si ustedes llegasen a faltar a 4 clases de las 16 planeadas, pues automáticamente ya perderían el semestre con 0. Entonces, para que lo tengan presente. Es asistencia y participación. Yo espero una participación activa. Puede que en este momento no estemos participando porque es la presentación, pero pues a medida que nosotros vamos a ir desarrollando las clases, pues la idea sí es que ustedes estén pendientes. La participación no es solo prender el micrófono y decir algo, sino también es ese desarrollo de las actividades durante las clases, es ese diálogo con los compañeros. Eso es una participación activa en clase. Me faltó una S. Tenemos el 30% del desarrollo de actividades. Entonces, bueno, ya les hablaré también de la plataforma un poco. Entonces, ese desarrollo de actividades, ¿cierto? Que van a ir de pronto enriqueciendo ese proyecto, tiene un valor del 30%. Y pues finalmente el seguimiento y entrega del producto final. Entonces, les voy a mostrar la plataforma. A todos los matriculé, pero me sería muy útil si ustedes me confirmaran o me escribieran en caso de que de pronto haya alguien que no haya podido acceder o que no lo haya matriculado en el curso virtual. ¿Ustedes ya han utilizado Moodle, Sí, el profe. aula virtual? Bueno, o sea que ustedes ya están familiarizados. Entonces, el curso se llama Entornos Virtuales de Aprendizaje. Por aquí en los participantes, ustedes verán que ya están ustedes matriculados. Si alguien me hace falta, por favor, indicarme por WhatsApp, ¿listo? Para poder hacer la matrícula correcta. O sea, pues, la que haga falta. ¿Listo? Entonces, como este es un entorno, una clase virtual, entonces vamos a utilizar pues este entorno justamente. Aquí lo que ustedes ven en grisecitos porque todavía no está habilitado. En caso de segundo corte y tercer corte se irá habilitando a medida que ustedes ingresen. Em, en primer corte pues encontrarán la presentación y las diferentes actividades que se van a ir desarrollando, ¿sí?
Les voy a ir, aquí está en este momento, está oculto de los estudiantes la parte de las listas de reproducción, porque tengo que hacer una adición ya que se encuentran clases como de vigencias anteriores. Aquí pues les voy a ir colocando las grabaciones o los links de las grabaciones de cada una de las clases para que en el momento en que pueda necesite revisar la grabación o que no pudieron asistir, pues lo puedan hacer. Tenemos acá el material de apoyo. ¿Listo? Entonces aquí hay algunos formatos que son pues bastante importantes tenerlos en cuenta para ir desarrollando las actividades y el proyecto y las lecturas complementarias. ¿Listo? Entonces este es el curso. ¿Sí? Y para que ustedes por favor lo vayan explorando, pues en este momento no hay mucho, pero lo pueden ir explorando. Por otra parte, tengo este, este grupo que no estoy segura si ustedes ya lo visualizaron, que es el de Teams. Entonces, la plataforma oficial con la cual nosotros gestionamos, ¿cierto? Las diferentes actividades, calificaciones, recursos educativos, es la plataforma de Moodle, ¿listo? Que es el aula virtual de aprendizaje, en este caso. Pero para nosotros poder organizar las sesiones, entonces utilizamos la plataforma de Teams. Yo ya creé la reunión de forma recurrente, entonces en sus calendarios, ya sea aquí en Teams o en Outlook, verán que ya están asignadas todas las clases. ¿Listo? Están programadas para las 4 de la tarde. ¿Listo? Pero pues vamos a dar inicio a las 4:30. ¿Listo? Esto es como vamos a tratar de dar esos minuticos para que todos estén presentes en las diferentes sesiones. ¿Listo? Entonces acá básicamente se compartirá la información de la reunión, de la sesión. Si en el dado caso llegase a presentarse una eventualidad, que pues conocemos nuestro contexto en la universidad, em, entonces pues aquí también se informará la cancelación o el cambio de la sesión que se tenía planeada para ese momento. Entonces este canal se va a utilizar para eso. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Sí, se me fue el momento, claro. El silencio incomoda, pero bueno, qué bien que contestaran. Muy bien. El proyecto transversal. Entonces, como ustedes ya se han ido haciendo una idea, ¿cierto? O no una idea, ya lo hemos ido elaborando durante esa presentación, vamos a crear un curso virtual con el apoyo de inteligencia artificial, pero sin plagio. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Pues resulta que justamente nosotros que trabajamos con tecnología, sabemos que la tecnología es una herramienta, ¿cierto? Y muchos de nuestros discursos se basan en que, por ejemplo, que es el uso apropiado de esa herramienta. Entonces, cuando hablamos de utilizar la inteligencia artificial sin plagio, no es que yo le diga a la inteligencia artificial, a ChatGPT, a Gemini, a Claude, lo que sea, hágame un diseño instruccional, porque la inteligencia artificial lo va a hacer. Pero entonces está desplazando nuestro criterio docente. Para que una inteligencia artificial sea una herramienta, ¿sí? No se puede volver en que la inteligencia artificial piense por nosotros, sino que nosotros la utilicemos a favor. ¿Para qué? Por ejemplo, si tenemos que hacer un guión, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un video, un podcast, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues ese script, tengo una idea y la inteligencia me puede ayudar como a pulirlo o a mejorarlo, ¿cierto? Pero no es como hágalo de cero, ¿cierto? Haga todo el curso, sino es un apoyo para ir desarrollando algunos recursos de manera que me permita optimizar el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden que pues lo que desarrollemos con inteligencia artificial lo citamos. Ay,
para que lo tengamos en cuenta. El proyecto transversal va a ser un trabajo grupal. ¿Listo? Entonces, primero, pues ya se irán dando cuenta. Ustedes deben pensar en grupos. Entonces, aquí también les dejo como una preguntita ahí abierta que me la pueden contestar hoy o la otra sesión. Está bien. Y es cómo vamos a armar los grupos. ¿Sí? Una propuesta, pues inicialmente la, digamos, más aceptada es que ustedes armen sus grupos, ¿sí? Pero también pasa que en estos ambientes, pues puede que ustedes se hayan conectado, sean de diferentes semestres y que de pronto no conozcan a muchas personas. Entonces, ustedes me dirán si ustedes arman sus propios grupos o los armamos. Pueden tener en cuenta, pues, si ya se conocen previamente. O, por ejemplo, si ustedes están trabajando práctica pedagógica en un mismo espacio, ¿cierto? En un mismo escenario o en un mismo colegio, pues también podrían considerar colaborar en ese proyecto, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? Primero, la planeación del contenido de autor, ¿sí? Entonces aquí es donde ustedes hacen el trabajo pedagógico. ¿Qué metodología educativa van a utilizar? ¿Qué modelo pedagógico van a utilizar? ¿Cómo van a plantear esa pedagogía? ¿Cómo hacer como esa secuencia? ¿Listo? Luego van a hacer la estructuración del diseño instruccional, que en este caso pues es un poco coger esa planeación del contenido, que es el documento de autor, ¿cierto? Y llevarla propiamente ya a un desarrollo de los recursos, de cómo se va a diseñar cada recurso. Finalmente, ustedes van a coger ese diseño instruccional, ¿sí? Y van a empezar a hacer la adaptación gráfica y pedagógica del espacio académico, ¿sí? Aquí ya es tomar la decisión, no solo en diseño, sino de organización, de secuenciación, que se va a tener en cuenta de acuerdo pues a la herramienta tecnológica. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación del proyecto transversal? Recuerden que en el corte 1 van a presentar el documento de fundamentación pedagógica. En el corte 2, el diseño instruccional y la secuencia didáctica. Y en el corte 3, la adaptación gráfica y pedagógica del espacio académico. En el primer corte se va a tener en cuenta la metodología, la estructura de la secuencia didáctica. ¿Sí? Recuerden que generalmente manejamos una secuencia lógica del curso. ¿Sí? Entonces, no dar como esos saltos. Tener en cuenta los conocimientos previos, por ejemplo. Aquí, pues ustedes van a hacer la planeación de actividades, lo cual también se va a evaluar, y ustedes van a indicar qué se va a evaluar. ¿Listo? En este caso, ¿qué se va a evaluar? Y luego vamos a, en el diseño instruccional, a definir específicamente cómo voy a evaluar lo que necesito evaluar. Criterios de evaluación del proyecto transversal. Entonces, aquí tenemos el diseño instruccional y la secuencia didáctica, que es nuestro segundo corte. Cohesión en el desarrollo de las temáticas. Es decir, la temática tiene que tener una lógica interna, ¿cierto? Para su desarrollo. Tiene que haber una cohesión en esa forma de desarrollar, no dar saltos, como les decía hace unos minutos. La coherencia entre las temáticas y las actividades. Si yo estoy hablando de fraccionarios, por ejemplo, en matemáticas, pues yo no les voy a evaluar sobre multiplicación, por ejemplo, ¿cierto? Dice, buen diseño y adaptación del contenido pedagógico. Aquí va a ser muy importante que se tenga en cuenta, ¿sí? Eh, cómo se va a hacer la adaptación de ese contenido para específicamente el entorno virtual. Ustedes entenderán que no todas las temáticas son fácilmente trabajables, ¿sí? En un entorno virtual. Por ejemplo, yo que he sido profe de colegio por mucho tiempo, y hay algunas temáticas que se prestan muy bien porque uno puede tener recursos como videos, animaciones 3D, etcétera, y eso motiva mucho a los estudiantes. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que hacer algo más práctico, ¿sí? Como por ejemplo, em, hablar sobre elementos del ecosistema, ¿cierto? Yo los puedo mostrar en una pantalla, pero la mejor manera no es mostrarlo en una pantalla, sino justamente saliendo a un lugar a evaluar el ecosistema,
¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos intervenir, ¿cierto? Para tomar las decisiones correctas, ¿sí? Y adaptar ese contenido a la herramienta tecnológica que estamos utilizando. Para el tercer corte está la adaptación gráfica y pedagógica del espacio académico. Entonces, aquí ya es donde empezamos con desarrollar los recursos, ¿cierto? Y montarlos a la plataforma. Entonces vamos a tener en cuenta administración de la plataforma, la producción de portadillas y banners, etcétera, toda la parte de las piezas gráficas, la creación y diseño de las diferentes lecciones, módulos, etcétera. Las herramientas, pues básicamente vamos a tener, voy a solicitar que nos dejen elaborar los cursos en la plataforma virtual. Yo les estaré comentando si es aprobada o no la propuesta para que ustedes puedan implementarlo directamente en la página de Moodle de la universidad, ¿sí? Y también vamos a utilizar pues otras plataformas como Word, Forms, etcétera. Y dispositivos, pues básicamente lo ideal sería que ustedes contaran con un computador para poder estar como en las clases y hacer el trabajo como clases. Pero pues en caso de que no sea posible, pues por supuesto también pueden conectarse a la clase por medio de su dispositivo móvil, ¿sí? Lo ideal es que, como les dije, pues tengan la disposición de estar en la clase porque si ustedes tienen la clase prendidita ahí en su celular mientras ustedes están haciendo otra cosa por allá, por ejemplo, trabajando, pues literalmente pues no estamos ni prestando atención a la clase y de pronto también estamos descuidando lo que estemos haciendo adicional. Bueno, hasta el momento creo que pues de pronto he hablado como mucho y de pronto he mostrado el curso muy rápido, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, bueno, voy a hacer la solicitud para que nos permitan crear los usuarios y que ustedes pues creen esos cursos directamente en el aula virtual de la universidad, ¿sí? Recuerden tener en cuenta la relación de este proyecto que vamos a desarrollar con las otras asignaturas, ¿sí? Si ustedes de pronto están en otra asignatura donde les piden un proyecto muy grande, por favor también dialoguémoslo para que lleguemos a unos acuerdos de cómo se va a desarrollar. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que hacer un entorno virtual de aprendizaje, pero no necesariamente quiere decir que tenemos que descartar todo el proyecto que ustedes de pronto estén haciendo en otra asignatura, sino que podemos mirar cómo vincularlo o cómo unirlo. ¿Listo? Además, recuerden, pues está la posibilidad de que ustedes diseñen algunos recursos o algunas actividades que se puedan implementar en sus prácticas pedagógicas, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Dentro de la evaluación, ustedes van a tener mucha libertad para desarrollar estos ambientes de aprendizaje. Y sin embargo, pues yo les voy a evaluar a lo que ustedes se comprometen a entregar. Hay unos tiempos definidos y unas, digámoslo así, unas fechas definidas y también unos criterios establecidos. Y si ustedes quieren y tienen la experiencia, bienvenido sea como trabajar con tecnologías emergentes, con realidad aumentada. Si ustedes tienen el conocimiento, háganlo. No les estoy diciendo que no lo hagan, pero tengan en cuenta los tiempos. ¿Listo? Porque yo les voy a evaluar lo que ustedes me entreguen. O sea, lo que ustedes se comprometen a hacer desde el inicio, lo vamos a evaluar. Ahora, con respecto a las entregas, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. En la plataforma, pues van a ver unas fechas, las actividades no las he actualizado a las fechas de este semestre. ¿Listo? Entonces, ya en el transcurso de la semana irán viendo los cambios que se hagan puntualmente en las fechas de entrega. Entonces, si ustedes entregan antes de la fecha de, de cierre de la actividad, y pues dependiendo del tiempo disponible que tenga de anticipación,
pues yo les puedo hacer retroalimentaciones sobre el trabajo que han entregado. Pues lo que yo suelo hacer es colocar una calificación cuando yo la reviso, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si usted entregó una semana antes y yo ya le califiqué, voy a dar un ejemplo, le puse 3.2, usted puede revisar su trabajo, y entregar una nueva versión y también se la voy a tener en cuenta. ¿Listo? O sea, eso es viable. Digo que dependen los tiempos porque pues a veces no alcanzaría a revisarlas el día anterior, pero pues de acuerdo con el tiempo que yo pueda ir manejando, pues puedo darles esa retroalimentación con anticipación. Si usted entrega antes de la fecha y quiere mejorar ese producto, igual en su segunda entrega usted puede llegar al 5. ¿Listo? Es sencillo. Pero si usted entrega después de la fecha, pues ya empezamos a hablar de que la nota se va o el trabajo se va a evaluar sobre una nota o una nota máxima de 3.5. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque esos ambientes nos dan mucha flexibilidad y también nos permiten enriquecernos desde la autonomía, pero cuando pues dejamos de lado y ya empezamos a tener como faltas de responsabilidad, pues también digamos que la flexibilidad no se puede tornar en permisividad. Entonces, ese límite que es muy chiquito, y si se entrega después de la fecha, 3.5, si se entrega muy tarde, máximo 3. Entonces, pues es una invitación a que ustedes vayan desarrollando las actividades lo más pronto que ustedes puedan hacerlo. ¿Listo? Em, bueno, espero que no se me haya quedado como nada fuera del tintero, que haya podido como abordar toda la información que quería dar en esta primera sesión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer grupos de máximo 3 estudiantes, ¿sí? Este grupo es muy importante, que se mantenga a lo largo de todo el semestre, ¿sí? El 80% de las actividades van a ser individuales, pero con un enfoque grupal. Entonces, sí es muy importante el trabajo en equipo. Yo sé que ustedes conocen la importancia de saber trabajar en equipo, ¿sí? Y aquí es una invitación a que no necesariamente usted tiene que hacer equipo con su amigo o amiga del alma, ¿sí? Porque cuando ustedes se encuentren en un entorno laboral, quienes no están ahorita de pronto ya en esos entornos, se van a dar cuenta que pues uno es un equipo, por ejemplo, en un colegio. Somos el área de ciencias, somos el área de tecnología, ¿cierto? Y tenemos que trabajar nosotros como equipo. No siempre tenemos como la mejor relación con otros de nuestros compañeros, pero eso no se puede volver un impedimento para que yo no cumpla con mis funciones, ¿cierto? Entonces es una invitación a que ustedes pues sean, si van a escoger sus grupos, pues me lo hagan saber. Y si los vamos a asignar aleatoriamente, pues entonces que tengan una mentalidad abierta a trabajar con otras personas. No todas las personas trabajamos de la misma manera. Es importante como que uno pueda empezar a enriquecer, ¿cierto? Esa diversidad también, porque cuando uno trabaja siempre con las mismas personas, uno sale de la universidad, se llega, no sé, a un posgrado, al entorno laboral, y entonces allí se nos presentan dificultades porque los ritmos y las formas de trabajar no son familiares y empezamos a generar conflictos. La idea es que no se generen conflictos, em, de los que siempre se generan. Ese tipo de como, ay, es que esta integrante no hizo nada, no quiere colaborar, no quiere aportar. Entonces, bueno, esto es muy importante porque en un trabajo en equipo, sí, claro, ustedes van a tener sus actividades individuales porque yo los entiendo que también nos preocupa como el promedio, pero también es una responsabilidad de cumplirle a mi equipo, ¿sí? Entonces, acá como que el individualismo no es recompensa, ¿ok? Em, entonces, aquí dice el producto, actividad o recurso del proyecto final se implementará en los escenarios de práctica.
Creo que lo he repetido varias veces, pero para que ustedes puedan irlo pensando, ¿cierto? Inmediatamente lleguen a sus instituciones educativas. Recuerden que yo creo que ya para la siguiente semana nosotros vamos a empezar a hacer visitas a los colegios o, bueno, a hacer la reunión de inicio de práctica en los diferentes escenarios de práctica pedagógica. Allí ustedes se conocerán con sus tutores o tutoras y es muy importante que ustedes en diálogo con el docente a cargo del curso, ¿cierto? Puedan establecer las posibilidades que ustedes van a desarrollar para entregar un producto en la institución. ¿Listo? Esas posibilidades, la ideal es que ustedes lo vinculen con el proyecto que estamos hablando. No necesariamente ustedes tienen que dejar en la institución educativa todo el entorno virtual. No es necesario. Pero ustedes, algunos de esos recursos que ustedes hagan, los pueden implementar en su práctica pedagógica. Los instrumentos evaluativos los pueden implementar en su práctica pedagógica. Entonces, ustedes van a tomar decisiones basadas en ese espacio académico de práctica pedagógica que yo sé que también es bastante demandante y les exige pues no solo el tiempo que se desarrolla la práctica, sino también la planeación, ¿cierto? Y la preparación de esos materiales y la elaboración de los recursos que ustedes van a utilizar. Entonces, lo ideal es que si optimizamos el tiempo y utilizamos el trabajo para que ustedes no tengan que hacer múltiples trabajos para diferentes espacios académicos, para la práctica, etcétera. Bueno, yo voy a subir en la sesión 1, les iba a dejar esta actividad de tarea, pero va a subir el formato de identidad de grupo. Lo vamos a definir, pues ustedes ahorita me dirán cómo lo vamos a armar y ya en la próxima sesión pues ya entraremos a definir específicamente cuáles son los grupos de trabajo. ¿Listo? Entonces ahí es muy importante saber los grupos de trabajo porque también me permite configurarlo en la plataforma para hacer la respectiva evaluación grupal. ¿Listo? Digámoslo así que la pequeña tarea es que ustedes por favor ingresen a la plataforma, ¿sí? En la parte de recursos van a encontrar en PDF la estructura de virtualización que se utiliza en la licenciatura de la universidad. Son unos lineamientos específicos. Utilizamos, por supuesto, los lineamientos de nuestra universidad porque pues no podemos utilizar los de otras instituciones, justamente por aquello de protección de derechos de autor, etcétera, ¿cierto? Entonces, es para que ustedes se familiaricen con las estructuras de virtualización que se manejan, en este caso, en la universidad, ¿sí? Para que se hagan una idea también de cómo pueden estructurar el ambiente que ustedes van a desarrollar. Acá puse, pues, chismosear, vayan hojeando un poquito el documento que se llama Fundamentación Pedagógica en el material de apoyo del primer corte, ¿sí? Entonces ahí es que como en el primer corte vamos a hacer la fundamentación pedagógica, pues vayan, ábranlo, revisen qué tienen que completar y qué es lo que se va a ir desarrollando, ¿sí? Y lo vamos a ir abordando a lo largo de las sesiones. ¿Listo? Bueno, aquí creo que puse varios códigos QR, no sé cuál funciona, pero, bueno, es que había pensado en hacer una matrícula autónoma por ustedes y al final decidí que como tuve un tiempito más para iniciar la clase, entonces los matriculé de una vez porque no es algo muy, muy difícil. Y por favor, nuevamente, quienes no estén en el grupo de WhatsApp, voy a revisar por acá para que se vayan vinculando. ¿Me confirman si el código QR les está funcionando? Sí, profe. Excelente. Entonces, bueno, vamos 21 personas, pues supongo que los que asistimos en esta semana. El grupo de WhatsApp no es un canal oficial de trabajo académico. ¿Listo? Es un canal que nosotros que vamos a utilizar de información. ¿Por qué? Sabemos que pueden haber contingencias que dentro de nuestra universidad, entonces allí nos vamos a estar informando. Recuerden que las reuniones ya están todas agendadas en Teams, entonces para no estarles enviando como todos los
todas las clases, el link previamente, porque es muy probable que a veces se me pase enviarlo con tiempo. Entonces, pues es importante que ustedes sepan que queda en el Team, sí, en la aplicación de Teams. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Finalmente, bienvenidos, bienvenidas. Espero que todos aprendamos este semestre y espero escucharles un poquito más la voz a lo largo de las clases. Ahora, quisiera saber si ya llenaron todos esa pequeña encuestica de caracterización. Si alguien hace falta, pues me informa si tiene el link para enviárselo. Ya en un momento se los voy a enviar también por el WhatsApp. ¿Listo? Entonces, creo que si no hay dudas, ya podríamos finalizar. Pero díganme, ¿ustedes tienen alguna inquietud, una sugerencia, algo que quieran comentar? Pero no todos a la vez. Listo, No, profe, Santiago. por el momento. Santiago. Profe, solamente pues para preguntar, según el horario es a las 4 de la tarde la clase, o sea, ¿vamos a tener entonces a las 5 o solamente fue a las 5 por esta ocasión? Fue a las 5 por esta ocasión. Esperaba que de pronto se unieran más personas en esta clase. Pero yo creo que vamos a iniciar a las 4:30. ¿Les parece bien? Dado el caso, pues también podríamos terminar antes. O sea, Ok, por ejemplo, ahorita ya estamos a punto de cerrar la sesión del día de hoy. Algunos días sí serán hasta las 7 de la noche, pero yo creo que podemos, muy puntuales, empezar a las 4:30 para, pues, que tengan ahí como una sesión no tan extensa. ok, listo. Con gusto, Santiago. Hernán, ¿ibas a decir algo? No, profe, que no tenía sugerencias ni preguntas. Bueno, por ahora todo claro. Listo. Se me olvidaba lo de las tutorías. Entonces, también voy a establecer unos horarios de tutoría para que nos podamos unir con, puede ser de forma virtual o si ustedes lo prefieren, incluso podríamos también revisar de forma presencial en la universidad, ¿sí? En la pedagógica. Entonces ahí podríamos tener esas tutorías. Importantísimo es que cuando yo les comparta el horario y me informen con tiempo, ¿sí? Me informen porque a veces uno se ocupa en una reunión, etcétera, y a veces como que uno tiene que tener en cuenta pues el espacio de la tutoría, entonces para hacer como una especie de agendamiento de esa tutoría. ¿Listo? Es muy importante. Em, y bueno, las tutorías son espacios muy importantes porque allí es donde ustedes pueden justamente plasmar, expresar esas dudas puntuales que tiene cada equipo sobre el trabajo que se va a ir desarrollando, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es que asistan a las tutorías, al menos una o dos al corte, porque pues porque la idea no es como llegar al momento de ya finalizar el corte y de pronto que no nos haya quedado claro algo y por ese motivo pues digamos que sea una afectación en el espacio académico para ustedes. ¿Listo? Entonces es muy importante que puedan aprovechar la opción de las tutorías. ¿Listo? Bueno, ya ahora sí dejo de hablar. Ahora eso es otra cosa. Si ustedes no hablan en clase, parezco una lora hablando. Entonces, hago un monólogo en las clases, entonces muy importante también la participación de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces, creo que ya es la información. Ahora sí, la información ya creo que la dije completa. Si tienen alguna pregunta, nuevamente les abro la posibilidad de si quieren comentar alguna inquietud. Y si no, pues creo que ya podríamos dar por terminada esta primera sesión y nos encontraríamos ya el siguiente miércoles a las 4:30. Voy a modificar la lista de reuniones para que quede a las 4:30, de 4:30 a 7. Es probable que terminemos antes, pero pues va a quedar de 4:30 a 7. ¿Listo? No, profe, no ninguna duda, gracias. Listo.
Bueno, Gracias, chicos, profe. Ahí está, profe. con mucho gusto, que estén muy bien, que tengan feliz noche ya. Chao, No, profe. profe, gracias. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chao, chicos. Chao, chicas.